Bien, buenos días. Acosta. Acosta. Acosta no está. Alcántar. Presente. Camacho. Presente. Fuentes. Presente. Alves. Mesa González. Rodríguez Ochoa. Presente. Rodríguez Pinedo. Presente. Torres Pérez. Valenzuela. Presente. Vega Cárdenas. Estamos grabando la reunión. Bien, en la clase anterior concluimos hidróxidos, llevamos óxidos ácidos, óxidos básicos y vamos a pasar a ácidos. Vamos a ver que tenemos dos tipos de ácidos, los hidrácidos, que se forman entre los halógenos y los no metales, y los oxiácidos, que se forman a partir de los anhídridos o de los óxidos ácidos, la unión del oxígeno más un no metal. Entonces, todos los ácidos son sustancias, por definición, ¿verdad? Así es como conocemos los ácidos. Los ácidos son sustancias que cuando se combinan con el agua, liberan iones hidrógeno, también llamados protones. Todos los ácidos tienen el hidrógeno. El hidrógeno es el que le da la característica ácida a estas soluciones o a estas sustancias. Por eso todos los ácidos vemos que tienen ese elemento que es el hidrógeno, ¿no? Al lado izquierdo en la fórmula como un catión, mientras que el otro elemento o el otro radical, en caso de que sea un radical aniónico, se encuentra en el lado derecho de la fórmula. Entonces, ¿cómo se forman los oxiácidos? Los oxiácidos se forman, dice, al combinarse los óxidos ácidos con el agua. Si observan, el agua es el reactivo que genera los demás compuestos, ¿no? Cuando eran los óxidos y formaban los óxidos básicos y formaban los hidróxidos, era la reacción entre el óxido básico y el agua, y ya formábamos los hidróxidos. O cuando los óxidos ácidos, en este caso, los anhídridos, reaccionan con el agua, forman los óxidos ácidos. Y los óxidos ácidos son los compuestos a los cuales estamos acostumbrados, pues ya, ya los tenemos identificados, porque muchos de ellos son muy comunes en todos los procesos de reacciones químicas, sobre todo procesos de neutralización, procesos de digestión. Se conocen como ácidos, la mayoría de ellos, en su forma original, se conocen como ácidos fuertes. ¿Por qué? Porque cuando se disocian en agua, cuando agregamos este compuesto, este oxiácido en agua, se disocia completamente, es decir, se separan los iones hidróneo o los iones o los protones, pues, se separan del radical o de la parte aniónica. Siempre hacen eso, este tipo de ácidos. Los ácidos que estamos acostumbrados a manejar en muchos procesos químicos y en laboratorio son, por ejemplo, el ácido sulfúrico, el ácido nítrico, el ácido fosfórico, el ácido clórico. Todos esos compuestos son compuestos terniarios. ¿Sí? Recuerden que a partir de los hidróxidos estamos ya con compuestos terniarios, en donde participan 3 elementos químicos, y la característica de estos ácidos es que siempre poseen oxígeno, y en el medio siempre va un no metal. Esa es la característica de los oxiácidos. Primeramente,
Se generan cuando reaccionan los óxidos ácidos con el agua, ¿sí? Ahorita vamos a poner, no, aquí están las reacciones, sí, vamos a poner el pizarrón, aquí están ya, observamos eso, ¿no? Este es el dióxido de carbono o el anhídrido carbónico, recuerden, ¿verdad? Un nombre sistemático, dióxido de carbono o anhídrido carbónico o dióxido de carbono, ¿verdad? Con el sistemático más común. Al agregarle agua, forma el ácido carbónico. Observamos que hay una reacción entre ellos y siempre forman este compuesto. La característica es que tiene el no metal en medio, el carbono, y siempre posee oxígeno, y el otro elemento forzosamente siempre también es el hidrógeno. Entonces siempre es H o al final y en medio hay un no metal. Entonces su fórmula es muy característica porque siempre manejan la misma estructura. Si disolvemos el pentaóxido de dinitrógeno, ¿verdad? De modo sistemático, observamos que este también es un anhídrido o un óxido ácido, porque es el oxígeno con un no metal. Al combinarlo con el agua forma el ácido nítrico. Igual, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno en medio, el no metal en medio. Otros ejemplos, este tipo de oxiácidos no hay muchos, ¿no? Son pocos, porque recuerden que los oxiácidos se forman a partir de la reacción entre el oxígeno y unos pocos elementos no metales que se encuentran ahí mismo en el lado derecho de la tabla periódica. Son no metales. Recuerden que la mayoría de los elementos químicos de la tabla periódica son metales, o metales alcalinos, o metales alcalinotérreos. Por lo tanto, no hay muchos, ¿no? Son como unos 10 máximo oxiácidos que se forman a partir de estos compuestos y se familiariza uno muy rápidamente con ellos. ¿Por qué? Porque son muy usados en muchas reacciones químicas. Mucho. Tenemos el trióxido de azufre, ¿sí? Aquí el azufre, para su nombre UPAC, pues tenemos que ver el azufre con qué valencia trabaja, ¿no? Si no, pues lo mencionamos, trióxido de azufre. El azufre trabaja está en el grupo 6. El trióxido de azufre es un compuesto que se forma en la atmósfera a partir de reacciones químicas por los rayos, ¿no? De las descargas eléctricas de los rayos, porque lo que se genera es dióxido de azufre en los procesos de combustión y se va a la atmósfera y allá arriba con los rayos se transforma en SO3 y ese ya se combina con el agua para formar el ácido sulfúrico. Todos estos ácidos forman la lluvia, la famosa lluvia ácida, ¿no? Que se genera como un contaminante, producto de las reacciones químicas de los oxiácidos en la atmósfera, con la humedad de la atmósfera, con los rayos de las lluvias, y se producen ácidos, y luego caen sobre las ciudades, y es la famosa lluvia ácida, que contamina bastante y destruye vuelve ácidos los suelos, y los suelos ácidos pues son malos para la agricultura. Los suelos alcalinos son muy, muy buenos para la agricultura, entonces por eso le pegamos a muchos procesos, ¿no? La famosa lluvia ácida. Entonces tenemos el ácido sulfúrico, el ácido nítrico, el ácido carbónico. Acá tenemos otros también conocidos, no tanto el crómico, pero estos dos sí también. Estos 5 son los más conocidos, ¿no? Tenemos el pentaóxido de dicloro, que cuando también observen, todos estos son óxidos ácidos, ¿no? Es el oxígeno más uno metal. Y formamos el ácido perclórico, ¿sí? Ya vamos a ver que este ácido perclórico, vamos a ver por qué se le llama ácido perclórico y por qué estos ácidos carbónicos. Y ahorita vamos a entrar a los nombres, ¿no? Cómo se estructuran sus nombres. Cuando reacciona el que será en sistemático, el decaóxido, ¿no? O decaanhídrido, como gusten, de tetrafósforo en sistemático. Recuerden que cuando ya sí, les comentaba, cuando es complicado ya dar el nombre UPAC por las altas valencias que manejan en estas fórmulas, pues es
salimos del atolladero mencionándolo sistemáticamente, ¿no? Porque ya no son compuestos muy comunes como para definir rápidamente su yupa, ¿no? Pero es correcto, ¿no? Al combinarlo con agua nos da el ácido fosfórico, ¿sí? Y este compuesto forma el ácido crómico. Entonces, nos damos cuenta de cómo son los nombres de los oxiácidos. Terminan en ico, tienen terminación ico. Carbónico, nítrico, y de acuerdo el nombre está en relación al no metal que está en medio. Carbónico, nítrico, sulfúrico, clórico, fosfórico, crómico. Esa es la característica para mencionar estos compuestos que se forman a partir de una reacción química con el agua, ¿no? Por parte de los oxiácidos. Entonces hay que memorizar esas características del, primero, cómo es su estructura química, ¿verdad? El hidrógeno, el no metal y el oxígeno son oxiácidos. Siempre podemos definirlos ya inmediatamente cuando lo vemos, ¿no? Y el elemento del medio nos da el nombre, ¿sí? Ácido carbónico, ácido nítrico, así. Es relativamente simple. Hay que recordar nada más que terminan el compuesto que se forma originalmente a partir de la reacción con el agua del oxiácido, siempre termina en ico. ¿Eh? Siempre termina en ico. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí de esto? De los oxiácidos. Ahora, estos elementos, estos compuestos tienen una característica. Pueden ganar o perder oxígenos, porque tienen muchos unos de ellos, no todos, ¿no? Los que pueden, ganan o pierden oxígenos, ¿sí? Y también todos pierden los hidrógenos cuando están en solución. Esa es la característica de este tipo de compuestos. Ganan o pierden oxígenos. Entonces, en base a eso, se modifica su nombre original, el nombre original que tiene cuando se forma con el oxiácido. Y aquí nos dice las reglas, ¿no? Esas famosas reglas que traemos desde la secundaria por allá y que muchos todavía no nos aprendemos bien, ¿verdad? Cuando ganan un oxígeno, aquí dice, al agregar un átomo de oxígeno, el ácido ico, recuerden que así se originan como icos, se llamará per-ico, porque ganó uno más. Per aquí significa que gana más, hipo significa que disminuye, y per que sube, ¿no? Por lo tanto, aquí tenemos un ejemplo del ácido carbónico. Nada más, es, como les comento, no todos hacen eso, ¿no? Está en función de la valencia con la que trabaja el anión para saber si puede ganar o no puede ganar oxígenos. Por lo tanto, no todos lo hacen, ¿no? O sea, no es una regla de que todos lo hagan. Pero si alguno de ellos puede ganar, como es el ácido carbónico, el ácido clórico, que es este que está acá, ¿sí? Cuando se forma como HClO3, perclórico, clórico. Y como gana uno más durante el mismo proceso, hasta que da, como tienen la posibilidad de ganar en el mismo proceso, gana el otro oxígeno, ¿no? Y ya termina como perclórico. Por eso si checan, este compuesto se diferencia de todos los demás en el per. Tiene un per, porque en el mismo proceso, cuando se forma el ácido clórico, si tiene la posibilidad, sigue reaccionando y se va hasta perclórico, pero no significa que no exista como clórico. Entonces, cuando ganan oxígenos, su nombre se vuelven pericos, pues. ¿Sí, verdad? Cuando ganan oxígeno se vuelven pericos. El nombre ico se convierte en perico. Cuando pierden, dice, al quitar un átomo, o sea, cuando pierden oxígenos, si pierden uno, el ácido ico original, ahora va a terminar en oso. Tenemos las mismas terminaciones, ¿verdad? Nada más que aquí no es en cuestión del número de valencia, es en cuestión de si ganan o pierden oxígenos. Entonces, al perder un oxígeno, termina en oso. Aquí tenemos el ácido nítrico. Pierde un oxígeno, menos un oxígeno, queda HNO2. Ahora se va a llamar ácido nitroso. El HNO2 es el ácido nitroso. Si le quitamos un oxígeno más, o sea, si volvemos este mismo ácido nitroso
pierde otro oxígeno. Acá ponemos otro ejemplo de otro compuesto diferente, ¿no? Pero si seguimos con el mismo ácido nítrico y nos lo llevamos hasta HNO, que pierda un segundo oxígeno, se va a llamar hipooso. Entonces, este mismo que era ácido nítrico ahora se llama ácido nitroso. Si pierde otro oxígeno se va a llamar ácido hiponitroso. Hipo porque es más abajo del oso, ¿no? Per porque es más arriba del ico. Es lo que significa, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplo con otro compuesto diferente. El ácido brómico, que de hecho no lo tenemos acá arriba, ¿sí? Pero también tiene la misma estructura. Si lo vemos aquí, sabemos que es un oxiácido, porque vemos que tiene hidrógeno, oxígeno y tiene el no metal en medio. Entonces es un oxiácido. Y observamos que es el bromo, entonces es el ácido brómico. No tiene mucha complicación dar el nombre a este tipo de compuestos, porque siempre terminan en ico, ¿sí? Si este compuesto, dice, pierde sus dos, bueno, si perdiera uno nada más primero, vamos a quitarle uno por uno, se llamaría ácido bromoso, el HBrO2. Si pierde otro hasta HBrO, que se quede con un solo oxígeno, se va a llamar ácido hipobromoso. Entonces no hay mucha ciencia, ¿no? Si ganan, siempre es PER, y son pocos oxiácidos los que lo pueden hacer, ¿no? El clórico se va a perclórico. O sea, el ácido percarbónico no existe, pues, porque la valencia del anión no permite que gane un oxígeno más. Recuerden cuando hacíamos la carga formar y la estructura de Lewis para el ion carbonato. Observen que aquí se formó el ion carbonato. Este tipo de reacciones entre los oxiácidos y el agua genera esos radicales con los que hemos estado trabajando durante la estructura de Lewis. Aquí está el CO3. Y recuerden que trabaja con valencia -2. Y lógicamente cuando se forma con el ácido, si devuelvo la valencia del 2, observamos que el CO3, que es el anión, recuerden que aquí hay que estar muy visuales en determinar cuál es el anión, ¿no? Los aniones pueden ser atómicos o poliatómicos. Sabemos bien que son aniones poliatómicos. O sea, no podemos en un momento dado decir que vamos a separar el oxígeno del carbono. Tenemos que visualizar estos compuestos y memorizar que este tipo de aniones, que ya son comunes para nosotros porque los hemos estado trabajando a través de la estructura de Lewis, no se descomponen en solución, ¿no? Mediante otro tipo de reacciones sí, pero en solución no. El CO3 siempre es el anión. Si pierde sus dos hidrógenos, se va a quedar con carga -2. El subíndice del hidrógeno me lo indica. Entonces, el carbonato, de acuerdo a su estructura de Lewis, no puede aceptar otro oxígeno. Ya no cumple, porque ya cumplió con la regla del octeto. Ya no puede cumplir, ya no puede aceptar otro. No podemos meter otro oxígeno más en la molécula, recuerden, ¿verdad? Nos quedaba que es CO3 nada más. Por lo tanto, no puede ganar un oxígeno y no existe un ácido percarbónico. Pero el cloro sí, el ácido clórico sí, HClO3. Ese cuando se forma, el ClO3 tiene hidrógeno, tiene electrones libres que permiten que pueda unirse un oxígeno más. Por eso sí existe el ácido perclórico, el HClO4. Entonces son pocos los que se pueden volver per, ¿sí? Y ahí poco a poco los vamos a ir viendo y nos vamos a ir familiarizando con ellos, ¿no? Entonces, esas son las reglas para los oxiácidos en función de los oxígenos. Cuando se forman, resumiendo, se forman a partir de los óxidos ácidos cuando reaccionan con el agua. Su estructura química siempre es hidrógeno, siempre sabemos que los escribimos, ¿no? De izquierda a derecha. Hidrógeno, un no metal en medio, el no metal del oxiácido queda en medio, y después el oxígeno. Esa es la estructura química de estos compuestos terciarios. Su terminación la da el elemento que está en medio, el no metal, y siempre terminan en ico, anteponiendo su nombre funcional, que es ácido. Así como hacíamos con los hidróxidos, aquí hacemos ácidos, ¿no? Ácido, lo que sea, brómico, perclórico, o clórico, nítrico, sulfúrico. O sea, siempre la estructura de su nombre es de esa forma, no cambia nunca, ¿no?
Cuando se forman estos tipos de compuestos, algunos de ellos pueden ganar oxígenos. Como ya tienen la terminación ico y ganan un oxígeno más, su nombre ahora va a ser perico, o sea, como el ácido perclórico. También pueden perder los oxígenos hasta quedarse con un solo oxígeno, ¿no? Si tiene 2 puede perder 1, si tiene 3 puede perder 2, si tiene 4 puede perder 3 o más, ¿no? O sea, bueno, 3 nada más porque siempre se tiene que quedar la estructura del ácido. H, no metal y cuando menos un oxígeno. Eso no lo podemos descomponer en ese tipo de reacciones, ¿no? Entonces ya perdemos el ácido, ¿no? Ya no sigue siendo ácido. Y si pierden un oxígeno, terminan en oso. Y si pierden 2 oxígenos, sería hipo-oso. Iniciar con hipo y terminar con oso. Y así podemos trabajar con los... aquí no está el ácido sulfúrico, pero podemos hacer el ejercicio con el ácido sulfúrico. El sulfato no puede ganar un oxígeno más. La molécula de SO4 está completa ya. Por eso no existe el ácido persulfírico, ¿no? Ese no existe, nunca lo van a ver por ahí. Pero sí puede perder oxígenos, el HSO4. Si pierde 1, sería ácido sulfuroso. Si pierde 2, hasta H2SO2, sería ácido hiposulfuroso. Simplemente así, ¿no? No tiene mucha ciencia, ¿no? Lo que pasa pues, es que hay que memorizárselo. No hay de otra. Estas son las reglas para nombrar los oxiácidos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Y estas son las reglas para nombrar los oxiácidos. Chequen que las terminaciones ico o oso son de la nomenclatura IUPAC. ¿Ok? Aquí no nada de que ácido sulfúrico 3 o ácido, aquí no, aquí ya no se utiliza el stock, es la IUPAC, porque su nombre está dirigido únicamente a esas reglas, ¿no? No podemos decir ácido sulfúrico que 2, 3, 4, ¿no? Porque ya es un oxianión, es un radical SO4, NO3, CO3, que tiene sus propias características y tiene sus propias propiedades, entonces lo mencionamos con el nombre IUPAC, ¿sí? Y sabemos que son las terminaciones esas. Ahora, hasta ahorita pues ya vimos, ¿no? Se forma el oxiácido y puede ganar o perder oxígeno si cambia su nombre. Pero comentamos que también pierde sus hidrógenos, siempre lo hace. Siempre que agregamos un oxiácido o un ácido como el ácido sulfúrico, lo agregamos en agua, realmente lo correcto, y lo van a ver en química analítica, lo correcto no es decir ácido sulfúrico, lo correcto es decir sulfato de hidrógeno, nombrarlo en función del nombre del oxianión, o sea, de la parte del radical. Pero eso ya lo veremos en química analítica, ¿no? Cuando veamos en sí, o lo vean específicamente el comportamiento de los ácidos, y ya haremos algunas, o harán, no sé, si les doy la clase yo, o si se les da alguien más, harán algunas consideraciones para nombrar los ácidos ya en los procesos ácido-base, ¿no? Pero si este ácido sulfúrico pierde sus hidrógenos, lo agrego en agua, lo que sucede es que el agua separa la parte positiva de la parte negativa del compuesto. Sabemos que la parte negativa es el sulfato, el SO4, mientras que el hidrógeno es la carga positiva. ¿Sí? Aquí no podemos, hay que visualizar que estos dos siempre están juntos, ¿no? Los tenemos que mencionar juntos. ¿Y cómo se llaman? ¿Qué nombre adquieren? Pues ya los hemos mencionado, ¿no? Cuando hemos trabajado con la estructura de Lewis y eso, hemos mencionado algunos. Pues aquí está el por qué los mencionamos de esa forma, ¿no? Nos dice, las sustancias ácidas liberan hidrógenos cuando se disuelven en agua, ¿ok? Se rompe la molécula. Lo cual significa que el radical, la parte negativa y la parte positiva tienen una nueva nomenclatura. El hidrógeno, pues sabemos muy bien que queda con carga positiva, por lo tanto se le denomina protón, porque el hidrógeno tiene un solo electrón, y si lo pierde, pues nomás nos queda en el átomo el protón, porque nomás tiene un protón en el núcleo. Y por eso se denominan protones. Es un hidrógeno positivo. Y la parte negativa se denomina con terminación ato. Es lo que se le da el nombre. Y el nombre sería, el nombre lo da
no metal, pero con terminación ato. De tal forma que, por ejemplo, tenemos aquí, dice, si tenemos el ácido carbónico aquí, ¿sí? Cuando se disocia, observamos cómo se disocia. El CO3, el subíndice 3 no es del oxígeno, ¿no? Perdón, no es del carbonato. Sino que es del oxígeno dentro del carbonato. Si ponemos un paréntesis aquí que no se ponen porque ya visualizamos los compuestos y no lo memorizamos. Aquí debería de ir un paréntesis y afuera un 1, ¿sí? O sea, el CO3 tiene un subíndice de 1. El 3 pertenece al oxígeno en el carbonato, pues. Entonces, aquí hay un 1 afuera, lo devuelvo, corresponde al del hidrógeno. Sabemos que el hidrógeno trabaja con +1. Y este 2 del hidrógeno lo mando contra el carbonato con el signo negativo, y ya sabemos bien, pues lo hacíamos la estructura de Lewis, el carbonato, el CO3, trabaja con valencia -2. ¿Sí? Entonces, el nombre del radical termina en ato, por eso lo he mencionado carbonato. ¿Sí? Entonces, cuando se disocia en el protón y se disocia en el ion carbonato. Aquí tenemos otro, este es el ácido nitroso porque perdió un oxígeno, viene del ácido nítrico, recuerden, pero aquí está como ácido nitroso, ¿sí? Cuando el NO2 se libera en la disolución, queda con carga -1, aquí lo podemos observar, devuelvo el -1, el 1 hacia acá, tiene un 1 afuera, queda +1. El NO2 cambia su terminación a ito, ahora es el ion nitrito. ¿Qué pasa, pues? Que todos los oxiácidos se disocian en solución. La parte negativa toma un nombre y la parte positiva toma otro nombre. El positivo siempre va a ser el protón, no hay de otra. En todos los oxiácidos y en los hidrácidos también, siempre el hidrógeno es el protón. Y en los oxiácidos, la parte negativa, que es el oxianión, toma el nombre, cuando viene del ácido original con terminación ico, toma el nombre de ato. Así, por ejemplo, si se disocia, este es el ion carbonato, este es el ion nitrato, este es el ion sulfato, este es el ion clorato, el ion fosfato, el ion cromato. Siempre es así. Cuando vienen del ácido, terminación ico, termina en ato, el ion, y se vuelve un oxianión, se llaman oxianiones, porque es la parte negativa, es el anión del oxiácido, nada más. Cuando ya vienen de un ácido que ya perdió un oxígeno, sabemos que los ácidos ico cuando pierden un oxígeno terminan en oso. Por lo tanto, si el ácido nítrico pierde un oxígeno, va a ser el ácido nitroso. Y si lo pongo en solución y se disocia el NO2, termina en ito, ¿sí? Ya no va a ser nitrato, porque nitrato es NO3. Cuando es NO2 es ito, sería entonces el ion nitrito. ¿Ok? Es lo que tenemos que tener cuidado para poder mencionar este tipo de radicales u oxianiones que se llaman, ¿no? Si hacemos este ejemplo aquí y decimos, cuando se disocia en solución, pierde sus hidrógenos como protones, queda el ion nitrato, el ion sulfato, perdón. Pero ¿qué pasa si antes perdió un oxígeno? ¿Sí? Sabíamos que queda como ácido sulfuroso porque perdió un oxígeno. Ese ácido sulfuroso, cuando lo pongo en agua, H2SO3, el SO3 se va a separar también, pero ya no va a ser sulfato, ahora va a ser sulfito. ¿Ok? Entonces, pues esas son las reglas. Hay que memorizarse el comportamiento de las reglas, ¿no? Para poder mencionar este tipo de ácidos que son muy comunes. Estas reglas sí tiene uno que memorizárselas porque como los óxidos participan en un montón de reacciones químicas que trabajamos nosotros como ingenieros, pues cuando de repente lo trabajamos como el ácido ico o de repente tomamos el ácido oso porque ya perdió un oxígeno y dice agregue 3 mililitros de ácido sulfuroso o agregue 1 mililitro de ácido hiposulfuroso, quiere decir que perdió 2
oxígenos. Y hay que tener cuidado de reconocerlos para poder en un determinado momento saber qué tipo de ácido es, ¿verdad? Porque nos vamos a los frascos y andamos buscando el ácido hiposulfuroso. ¿Cómo será el hiposulfuroso? Y no nos acordamos de las reglas. Viene del ácido sulfúrico y perdió 2 oxígenos, quiere decir que es H2SO2, para buscar la fórmula en el donde la andemos buscando para poder tomar el compuesto, ¿sí? Pues aquí hay que memorizarse las reglas para los oxiácidos y luego cuando se disocian para los oxianiones. Por eso aquí dice reglas para nombrar los oxiácidos, reglas para nombrar los oxianiones. Okay. Y estas son las reglas son los más complicaditos, les comentaba. Ya lo que sigue otra vez es muy simple, como los óxidos y eso. Ya no tienen, son las mismas características para nombrar los que cambian. Son estos, porque ganan o pierden oxígenos y pierden sus hidrógenos cuando trabajamos con ellos. No se mantiene el mismo compuesto, pues. Y ya todos los demás, sí. Los que siguen aquí son, creo que son los hidrácidos, que son muy simples de mencionar. Son poquitos, son como unos 7 hidrácidos los que existen. ¿Alguna pregunta de esto? Bueno, vamos a ver aquí estos ejemplos. ¿Sí? Esta presentación está en la plataforma, les comentaba, ¿no? Para que la vayan estudiando. A partir ya de esta unidad de competencia, recuerden que son las que tienen mayor ponderación como evaluación, porque ya hay que poder reconocer los compuestos, poder escribir su fórmula, porque la siguiente unidad de competencia que tenemos que entrar la próxima semana más tardar, ya son reacciones químicas y estequiometría. Y nos vamos a ir hasta el fin del curso con esas 2 unidades de competencia, que son las fundamentales, pero para poder trabajar con ellas hay que tener nociones de compuestos y ya poco a poco nos vamos a ir familiarizando con ellos, con los más usados y su nomenclatura, con la práctica en el proceso de resolver ecuaciones químicas, ¿sí? Y luego estequiometría, trabajar con las ecuaciones químicas. Y forma parte de una dinámica, ¿no? En la que tienen que ir agarrando práctica y irse familiarizando con los compuestos. Entonces aquí tenemos dado el nombre del oxiácido, escriba la fórmula. Son pocos, por eso los podemos hacer aquí visualmente, ¿no? Y las reglas son muy características. Si observan con lo que mencionamos ahorita, debemos de poder escribir su nombre, ¿no? Ácido sulfúrico, inclusive como son pocos, les comentaba el otro día, ¿no? Bueno, ahorita también, otras veces también. Incluso no los aprendemos de memoria, ¿no? Porque son pocos, o sea, no podemos formar 50, 60 compuestos oxiácidos. Son unos poquitos ahí, pero son máximo como 10 los que se pueden formar ahí. O los más comunes, pues hay unos que se forman pero que nunca utilizamos por el tipo de ácido que se forma, ¿no? No es estable, ¿no? Pues el ácido sulfúrico, pues ya sabemos que es H2SO4, pero vamos a ver cómo sería su análisis, ¿no? Termina en ico, ¿no? Termina en ico, es un ácido, por lo tanto lleva protón, y el nombre del anión, el nombre del compuesto es sulfúrico, viene del azufre, por lo tanto nos damos cuenta que este ácido sulfúrico es un oxiácido, porque tiene hidrógeno en el ácido, tiene la terminación ico del anión, y el anión es y el anión pues es un anión, ¿no? Más de la redundancia, es un no metal. El anión es un no metal, pues. Y nos damos cuenta de que es el ácido sulfúrico. Entonces lo escribimos H, como dice la fórmula, H, el azufre en medio y el oxígeno al final por la terminación ico, ¿sí? Y aquí está. ¿Okay? Bueno, como dice aquí, la terminación ico indica el grupo del anión y la contracción sulfur nos precisa que es del tipo SO4. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa aquí con estos compuestos? De que no podemos decir, a ver, y el oxígeno con qué valencia o cómo le hago para estructurar el SO, ICO, qué rollo ahí. Aquí la memorización es que vienen de una reacción química con el agua y que se forman de esta forma, ¿no?
porque no estamos en reacciones químicas para analizar por qué llegaron ahí. Pues. Aquí hay que memorizarnos que el sulf es el SO4, ¿sí? Eso tenemos que memorizarnos, no hay de otro. Y aquí por eso dice, nos precisa el sulfur, que es del tipo SO4. Se escribe el catión seguido del anión con sus cargas y el SO4, ¿no? El O4, perdón. Se entrecruzan los números, debemos de memorizarnos, hacer una listita de esos oxianiones. El SO4 pues trabaja con valencia -2. Cruzamos las valencias y llegamos al H2SO4. Entonces, si nos damos cuenta, es más simple memorizarnos el compuesto y saber que la parte del SO4 es el anión y que trabaja con valencia -2 porque la molécula es H2SO4. Es más simple memorizarse eso, pues, el H2SO4. Ya no podemos seguir una regla tan precisa como le hacíamos con los otros compuestos, donde con qué trabaja el cromo, con tanto, cruzamos las valencias, la molécula nos queda así, se puede simplificar, divido entre 2, divido entre lo que se pueda y nos queda la molécula simplificada. Aquí se rompe un poquito esa dinámica muy estricta que hacíamos con los otros compuestos, porque estos compuestos tienen otras propiedades diferentes. Pues. Se forma el oxianión y es más conveniente memorizarnos el oxianión que memorizarnos otro tipo de reglas, ¿no? Nos memorizamos el oxianión o nos memorizamos directamente cómo está integrado el ácido, el oxiácido del que se trata, ¿no? Es más simple. El ácido, dice, dada la forma del oxiácido, escriba el nombre, se reconoce que es un oxiácido porque aquí está al revés, ¿no? Dada la fórmula, dado el nombre, escriba la fórmula. No fácil memorizárnoslo, ¿no? Y sí saber cómo está estructurado. Y aquí, dada la fórmula del oxiácido, escriba el nombre. Nos da el H2SO3. Aquí también observamos el H2SO3. Sabemos bien que el que existe es el H2SO4, porque ya no lo memorizamos, que no se forma directamente de la reacción entre el oxiácido, entre el anhídrido, pues, y el óxido ácido y el agua, sino que lo observamos y decimos, no, este es el H2SO4, pero perdió un oxígeno. Es más fácil visualizarlo así porque ya conocemos las reglas, ¿no? Y sabemos que cuando pierde un oxígeno, pues termina en oso. Entonces, si visualizamos y decimos, este proviene del ácido sulfúrico, entonces es el ácido sulfuroso. Y ya ponemos el ácido sulfuroso. ¿Sí? Observen que para este tipo de compuestos, con memorizarnos las reglas y memorizarnos cómo se forma realmente el ácido, que son poquitos ahí, y realmente tenemos como 7 ahorita y que hemos nombrado. Es más fácil, ¿no? Porque no siguen una regla estricta en cuanto a los subíndices y qué devuelve y eso, ¿no? Porque es un oxianión que se forma directamente como un compuesto, ¿no? De un oxiácido. Entonces, ahí tenemos que memorizarnos eso. ¿Alguna pregunta de los oxiácidos? No, ya al final vamos a hacer una batería de compuestos todos revueltitos ahí para mencionarlos y vamos a darnos cuenta de que estos realmente los identificamos muy rápido ahí, ¿no? Podemos darle su nombre. Vamos a pasar, para terminar los ácidos, vamos a pasar con los hidrácidos. Estos son todavía más simples en su estructura, o sea, porque son poquitos también. Y su estructura es muy simple, no son terniarios, son binarios, ¿sí? La mayoría de ellos, ¿no? Tenemos, y se forman entre, como su nombre lo dice, los hidrácidos, ¿sí? Son compuestos formados, dicen, por la combinación del hidrógeno para que sea un ácido. Aquí observamos, ¿no? Tiene también el hidrógeno en el lado izquierdo, eso nos dice que es un ácido. Estos también, observen que también tienen el hidrógeno, ¿no? Pero estos tienen el oxígeno y el no metal. Y estos tienen el no metal de este lado, y si observan, normalmente la mayoría de ellos, salvo el cianhídrico, que también tiene las mismas propiedades, porque es un oxianión, el ion cianuro, el CN, ¿no? Cianato. Todos se forman con los halógenos, ¿no? Este es el flúor, se observa en su tabla periódica. Los elementos del grupo 7 son los halógenos, ¿no? Que es el flúor, el cloro, el bromo, que sabemos que cuando se combinan con los metales forman sales, ¿sí? Cloro de sodio, cloro de potasio,
fluoruro de potasio, fluoruro de sodio, siempre forman ese tipo de sales, son los halogenuros, terminan en uro cuando reaccionan, ¿no? Pues cuando se unen con el hidrógeno forman ácidos, que se llaman hidrácidos, por su forma que tienen, ¿no? Y dice, o un anión terminado en uro, por ejemplo, como el ion cianuro, o ya cuando se separa aquí, cianato, ¿no? Ejemplos, pues aquí están. El flúor es fluoruro. Entonces, por lo tanto, va a ser ácido fluorhídrico. Así se menciona. Ácido fluorhídrico, ácido clorhídrico, ácido bromhídrico, ácido iodídrico, ácido cianhídrico, ácido sulfídrico. Tienen la misma terminación, hídrico, todos, ¿sí? Los hidrácidos. Y se forman entre algún anión por ahí que termine en uro y todos los halógenos. Y que yo me acuerde, pues estos son todos. No, no recuerdo algún otro más. ¿Por qué? Porque son muy poquitos los compuestos. Ya está el flúor, ya está el cloro, ya está el bromo, ya está el yodo. El astato, pues no, porque es un compuesto que no es estable, no lo usamos en forma normal en las reacciones químicas. Son elementos químicos muy especiales que no trabajamos con ellos, ¿no? Como para decir, voy a tomar el hidrácido del astato, astítrico. Es más, ni el nombre me suena, ¿no? Porque no son comunes, no reaccionan. Todos los elementos químicos que están hasta abajo en la tabla periódica caen dentro de los antínidos y los lantánidos, que son compuestos ya que no son de estabilidad normal, no son radiactivos y todo ese tipo de cosas. Entonces, realmente estos vienen siendo todos. Y nos familiarizamos mucho con ellos porque son muy usados también, sobre todo el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico se usa en muchos procesos. Y de ahí podemos tomar el nombre como base para nombrar los otros, ¿no? Si este es el ácido clorhídrico y es el halógeno con el hidrógeno, pues este debe de ser el ácido fluorhídrico, el ácido bromhídrico, el ácido iodídrico y así. Ya no tienen mayor complicación, son muy poquitos, ¿no? Y terminan en hídrico y se forman principalmente con los halógenos. No recuerde otro del cianhídrico, yo recuerde otro. No lo recuerdo. De uso común, pues. ¿Sí? Y con eso, pues, concluiríamos los ácidos. Hay dos tipos de ácidos, ¿no? Oxiácidos y los hidrácidos. ¿Sí? Ya nos faltaría ver los hidruros y las sales, nada más. Nos vemos la próxima clase, hidruros y sales, para ya hacer un banco de ejercicios, un combinadito de varios de ellos. Mencionarlos principalmente con su nombre UPAC. El stock, pues ya sabemos también cómo se estructura, pero o el sistemático, cuando tenemos algún problema para mencionarlo por el nombre UPAC, pues nos vamos con el sistemático y no falla, ¿no? El chiste es reconocer el compuesto, ¿no? Y poderlo escribir. ¿Alguna pregunta, Juanes? ¿No? No, maestro. Ok, muy bien. Nos vemos entonces la próxima clase. Comentándoles, tengo junta ahorita en la tarde, ya autorizaron el regreso para laboratorios. De hecho, somos tres maestros nomás que vamos a regresar del área de ambiental. La maestra Claudia Rivera, yo y no me acuerdo quién más, creo que es Ana Karen. No, Ana Karen, no, pero otro maestro. Tenemos junta ahorita en la tarde, a las 4 de la tarde, nos van a establecer las reglas, cómo va a ser todo el proceso, con qué tenemos que cumplir en cuanto a equipo de protección que tendremos que llevar todos, todo lo que les comentaba el otro día, algo muy similar a lo que está haciendo Ixon. Entonces tengo la junta ahorita a las 4 de la tarde y y autorizaron a empezar la próxima semana con laboratorios, no esta, sino la otra, porque tenemos que mandar las necesidades y van a adquirir todo, van a checar qué inventarios esté todo. También tienen ellos que trabajar en los laboratorios, ¿no? Porque han estado cerrados casi 2 años. Entonces, pero sí, ya oficialmente, este viernes al otro, la próxima semana, iríamos a hacer una práctica en el laboratorio, el 104. Ya yo les daría las indicaciones y todo dónde está y todo esto. Y qué necesitan llevar o qué necesitan presentar para que nos dejen entrar a las instalaciones, ¿no? Y eso pues nos lo van a plantear ahorita en la tarde y yo ya les comento en la próxima clase y ya les informo
para estar preparados y vernos ahí en ITESCA el próximo, bueno, no, en la próxima semana, el viernes, ¿no? A las 10 de la mañana nos vamos a reunir allá, ¿no? A la hora que teníamos como clase virtual, va a ser la misma hora. Entonces, eso como información. Sale, jóvenes, nos vemos entonces la próxima clase. Gracias, profe. Muchas gracias, profe.